Hola amigos y bienvenidos a una nueva comparativa 4x4 en la que prometo que vais a disfrutar como enanos. Para ello nos hemos venido al circuito 4x4 de Ride Aventura en Ocaña y nuestro objetivo es descubrir cuál es la pick-up más capaz para su uso extremo. Nos hemos traído primero a la Nissan Navara AT32, 53.000 euros de precio, 2.000 kilos de peso. Una preparación por el especialista Arctic Tracks que ha hecho de esta Navara más robusta y más fiable. Sus puntos fuertes: tenemos ruedas de 32 pulgadas y un diferencial trasero bloqueable, no tenemos diferencial central, y un diferencial delantero también bloqueable. Sus puntos débiles, pues en primer lugar que no contamos con ayudas electrónicas y en segundo lugar que tenemos un ángulo ventral de 24 grados como penaliza a todas las pick-up del mercado. ¿Y cuál va a ser su rival? Pues nada más y nada menos que la Ford Ranger Raptor, la imponente preparación desarrollada por Ford Performance. 56.000 euros, 2.500 kilos de peso. Es un coche diseñado para hacer el cabra en cualquier baja o hacernos un Dakar. Sus puntos fuertes: en primer lugar, ruedas de 33 pulgadas y además tenemos una altura libre al suelo de 28,3 centímetros gracias a unas suspensiones reforzadas por Fox Racing. Sus puntos débiles, pues en primer lugar ese sobrepeso extra que tiene frente a la Navara AT32 y en segundo lugar que a nivel de transmisión es idéntica a una Ranger Wildtrak, es decir, no tenemos diferencial central y solo el diferencial trasero es bloqueable. Y para ello nuestro plan de hoy es compararlas ambas en mismas pruebas donde veremos su capacidad de agarre, su tracción y sus dificultades para superar todo tipo de obstáculos. El objetivo muy claro y es descubrir cuál es la pick-up invencible. ¡Empezamos! La Nissan Navara revisada por Arctic Tracks es una receta ideada para poner en las calles la pick-up multiusos definitiva, especialmente para el ámbito profesional. Si obviamos los vinilos de su carrocería, la diferenciación con el resto de la gama es comedida en el exterior y prácticamente inexistente en el interior, pudiendo instalar este kit en cualquier acabado de la Navara por un precio de 10.000 euros. Por su lado, el planteamiento de la Ranger Raptor es completamente opuesto, siendo una pick-up desarrollada por Ford Performance como vehículo de ocio extremo. Su carrocería es específica, sobredimensionada y diferente a cualquier otra Ford Ranger, encontrando un interior con numerosos detalles específicos y hablando de la pick-up más capaz de Ford en Europa y que solo está disponible como terminación tope de gama. En nuestro índice diario motor 4x4, la Ford Ranger Raptor ha conseguido alcanzar una puntuación de 92,4 puntos. Mientras tanto, la Nissan Navara AT32 ha subido hasta los 95,3 puntos. Como bien podréis ver, se trata de una diferencia teórica muy ajustada sobre nuestro índice objetivo de 100 puntos. La ventaja principal de la Navara está en un diferencial delantero bloqueable que, a priori, debería ofrecerle un plus de agarre en comparación con la Raptor. Además, contamos con unos ángulos ligeramente superiores en su conjunto y además una mejor relación entre par motor y peso gracias a la mayor ligereza de la Navara. Por su parte, la Ranger Raptor solo consigue superar a su contrincante en la altura libre al suelo, ofreciendo eso sí un estrecho margen en el resto de valoraciones. Vista esta teoría, es hora de meterse en faena y descubrir de qué son capaces estas pick-up en nuestro circuito de pruebas todoterreno. Por lo tanto, empezamos. Vamos con los dubis y empezamos con la Ford Ranger Raptor. Pues bueno, nos ponemos manos a la obra. Estamos ya en la Raptor. Estamos con la tracción 4x4, la reductora. También tenemos el modo barro, porque hace un día, la verdad que hace un día de perros, pero bueno, vamos a ver cómo son estos dubis. Avanzamos poco a poco, porque lo importante es ir sin inercia, es decir, que el coche vaya fluyendo tal y como va avanzando. Y bueno, la verdad que este primer socavón muy sencillo. La verdad que aquí quería aprovechar para comentaros que, mira, aquí por ejemplo, si vais escuchando un poco, se ha ladeado un poco la Raptor,
y con ello lo que descubrimos que el principal problema de este coche no es otro que la batalla. Pero como iba diciendo anteriormente, aquí donde podemos ver, o lo mejor que se puede ver, mejor dicho, es el enorme recorrido de suspensión que tiene con la configuración Fox Racing que le ha instalado Ford Performance. La verdad que el coche, no voy a decir que va directamente plano, pero sí que sortea cada uno de los dubis, que tiene una profundidad considerable, de forma muy sencilla. Y ya está, coser y cantar. Vamos a la Navara a ver qué tal lo hace. Turno de esta Navara, a ver qué tal se comporta con los dubis. Ahora vamos a ver qué tal va esta preparación de Arctic Tracks. La verdad que la Raptor ha ido bastante bien. Veremos a ver qué tal se comporta esta Navara. Importante, tenemos la tracción 4x4 activada, tenemos también la reductora, bloqueo trasero y bloqueo delantero, que es, digamos, una de las cosas más especiales que trae esta Navara preparada por Arctic Tracks. Así que vamos a ello. Empezamos, aproximamos. Aquí lo importante es que vamos con muy poquita velocidad para que sea el agarre, la tracción, lo que nos lleva hacia adelante y no la inercia. Esto es muy importante para ver qué tal se comporta. Aquí vemos ya el diferencial delantero, cómo va trabajando. Si escucháis aquí un poquito, veréis, aquí le cuesta un poquito más, pero lo que decía, aquí vemos cómo podemos tocar en la barriga, porque es bastante fácil. Tenemos una batalla muy larga, lo mismo que ocurre en la Ranger Raptor, esto es común en todas las pickups, pero la verdad que como tenemos unas protecciones en los bajos muy buenas, pues la verdad es que no duele. Y el recorrido de suspensiones, me atrevo a decir que no es tan bueno como el de la Ranger Raptor, porque sí que nos movemos más, pero al final hemos terminado los dubis con una facilidad realmente pasmosa. Quizá la diferencia es esa, que el recorrido de suspensión no es tan elevado como en la Raptor, pero la verdad que esta Navara AT32 ha cumplido con creces. Estas dos pickup están diseñadas y desarrolladas para poder volar sobre cualquier terreno. Por ello os proponemos una prueba diferente y muy interesante, y es probar en este camino repleto de baches cómo trabajan cada una de las configuraciones, tanto de la Ford Ranger Raptor como de la Nissan Navara AT32. El objetivo, correr a una velocidad determinada para que podáis ver en este vídeo cómo es el comportamiento de cada coche y cómo es capaz de tragarse cada uno de los baches que nos vamos a encontrar en este recorrido. ¡Empezamos! Empezamos con la Ranger Raptor en esta prueba de suspensiones por un camino realmente roto, y vamos a intentar ir rápido sin romper nada, pero probando qué tal absorben estos baches a mucha velocidad. Tenemos la tracción total activada, sin reductora. Tampoco tenemos bloqueado el diferencial trasero porque la idea es correr y ver cómo trabaja. Pero sí que tenemos el modo baja activado, un modo específico de esta Ranger Raptor, porque para eso está hecha esta Raptor, que es para correr cualquier baja. Así que empezamos, posición D, y vamos a ello. Aquí el objetivo es ver cómo trabajan las suspensiones sobre este terreno, que la verdad que está bastante roto. Y tenemos un equipo firmado por Fox Racing que aparentemente es que puede con todo, o sea, se lo traga absolutamente todo. Tenemos aquí un repecho, y además tenemos una altura libre al suelo de 28,3 centímetros que también nos permiten, bueno, pues ir muy tranquilos cuando se trata de ir rápido en un camino así. Es que este coche está diseñado para esto, para divertirse, porque esto es una verdadera pasada. Es que parece que no tiene límite, es increíble. Una piedra aquí, sorteamos, seguimos rápido, rápido, rápido. Vamos a unos 50-60 km por hora y la verdad que esto es una verdadera pasada. Frenamos aquí. Y en definitiva, este coche es que no parece que tenga un límite, un tope de suspensión. Puede con todo y cuando llega a ese punto todavía tiene más. Este coche está diseñado para eso y se nota perfectamente cuando vamos rápido en conducción todoterreno. Increíble. Turno de poner a prueba la Nissan Navara AT32 en esta prueba que hemos hecho de suspensiones.
Configuración, tracción total sin reductora, diferencial delantero sin bloquear y diferencial trasero sin bloquear. Aquí no tenemos modo de conducción ni ningún tipo de ayuda electrónica como sí que ofrece la Raptor. Así que, posición D y vamos a ello. Empezamos. Arrancamos. Sobre la configuración de suspensiones, pues lo primero que os diré es que tenemos un equipo firmado. ¡Ostras! Oh, madre mía. Tenemos un equipo firmado por Bilstein en amortiguador y HR en muelle. La altura libre del suelo 24,3 centímetros, que debería ser más que suficiente para no tocar en ningún sitio de por aquí. Pero, ¿qué os voy a decir? Como estaréis viendo, madre mía. Y es que tenemos un coche que llega al límite de la suspensión mucho más fácil. Es un coche mucho más duro, más rígido en cuanto a reacciones. Por lo tanto, no invita a conducir tan rápido como sí que lo hace la Ranger Raptor. Y bueno, pues es un coche divertido, pero no tanto. ¡Ostras! Aquí me voy a dejar la cabeza y los cuernos. Pero, desde luego, te diviertes, pero no al mismo nivel que, por ejemplo, lo haces con la Ranger Raptor. Así que llegamos al final del circuito, frenamos. Pues bueno, lo que parecía evidente, al final, aunque lleva un refuerzo y unas mejores suspensiones que la Nissan Navara convencional, Arctic Trax no ha conseguido ese desempeño mejorado ni esa sensación más de robustez que sí que ofrece la Ranger Raptor. Con la Ranger Raptor podemos volar literalmente por este terreno y aquí tenemos que pelearnos mucho más con el coche, tenemos que sufrir bastante más y aquí sí que tenemos la sensación de que se puede partir algo, aunque efectivamente no ha pasado nada. En definitiva, no es un coche tan apto para participar en una baja, que sería muy divertido, pero en términos generales no está mal, pero no llega al nivel de la Ranger Raptor. Amigos, estamos ya en la trampa de barro, 2 trampas de barro para ser exacto. Esta es para mí una de las pruebas más divertidas de todo el circuito porque aquí es donde nos lo vamos a pasar realmente bien. Tenemos una primera trampa de barro que es menor profundidad pero mayor longitud. Tenemos unos 40-50 centímetros en primer lugar y después más barro, aunque en una forma un poco más complicada. El objetivo es ver cómo pasamos por esta primera y después atacar la segunda. Ya os advierto que en la primera, más de un todoterreno y señor todoterreno se las ha visto y se las ha deseado para salir. Así que vamos allá. Ponemos D, tracción total con reductora, bloqueo trasero que ya está activado, modo barro, efectivamente. Vamos ahí. Aquí es donde tienen que hacerse valer los neumáticos de todoterreno con tacos. Unos BF Goodrich con llanta 17 y también la altura libre al suelo, que la verdad que hacen que sea muy difícil que empalcemos. Son 28, escuchad bien, 28,3 centímetros de altura libre al suelo. Y ya veis, la hemos pasado como, vaya, coser y cantar. Así que ahora vamos a la segunda. Ya os digo que esa primera trampa, más de un todoterreno que yo lo he visto, vaya como ha sufrido para superarla. Y aquí ha sido coser y cantar. La verdad que el agarre de esta Raptor es realmente impresionante. Vamos con la segunda, que ya os advierto que parece que es más fácil porque es más pequeña, pero por profundidad, aquí superamos los 60 centímetros en algún punto, y sobre todo por el barro, porque más que un barro es una arcilla. Vamos a intentar pasarla. Vamos. Ay, que parece que no, que nos quedamos aquí. Aquí nos hemos quedado por ahora. Ya os había dicho que esta era un poco más difícil, y a darle un poco para atrás. Sí que es verdad que también es una trampa que está muy destrozada, porque hoy hemos llegado aquí al circuito y parece que más de uno se había divertido antes que nosotros. Un poquito más. Es un barro muy complicado y aquí está sufriendo esta Raptor para salir. Aquí. ¡Salimos! Bien. Ha sufrido, pero hemos salido, hemos tenido que maniobrar también, porque ya decía que es un barro muy denso, es una arcilla muy resbaladiza, además con mucha presencia de agua, y aunque ha sufrido muchísimo, la verdad que al final el eje trasero ha conseguido empujarnos lo suficiente, y además el control de tracción ha hecho su trabajo medianamente bien para que cualquier rueda delantal, cuando ha tenido agarre, haya conseguido sacarnos de la trampa. Así que, bien,
Tengo ganas de ver cómo va la Raptor, así que, ganas de ver cómo va la AT32, así que a ver qué tal, porque aquí hemos sufrido para salir. Ya estamos al volante de la Nissan Navara AT32, estamos en la rampa de barro, así que vamos a ello después de lo mucho que nos ha costado llegar a la meta con la Ranger Raptor. Nos metemos, nos hundimos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Llevamos la tracción total con reductora, diferencial trasero bloqueado y diferencial delantero bloqueado, que es posiblemente lo que puede marcar la diferencia en esta Nissan Navara. Vamos ya hacia la segunda trampa de barro, la que nos ha costado tantísimo con la Ranger Raptor. Nos pasa igual, tenemos una maniobrabilidad muy limitada por culpa del barro y el tamaño de estos coches, además con el eje delantero bloqueado, el diferencial, también perdemos maniobrabilidad. Ahora haríamos, como no tenemos diferencial central, sería un reparto igualitario entre trenes, así que es como si lleváramos 3 diferenciales bloqueados. Vamos allá, empezamos, nos metemos, empezamos a escarbar, salimos, ¡sí! Pues aquí está el resultado. Ha sufrido mucho menos pese a enfrentarse a una trampa de barrio, igual que la Raptor, que ha sido también muy difícil porque estaba muy transitada con anterioridad, así que las condiciones son prácticamente iguales. ¿El resultado? Pues esta Navara AT32 ha sorteado la trampa con mucha mayor facilidad que la Raptor, ni se ha quedado ni se ha enganchado, pese a tener una altura libre al suelo inferior, así que muy sorprendido con la Nissan Navara. Estamos al inicio de la prueba de coronación, una de las pruebas estrellas de nuestras comparativas 4x4, una prueba muy pero que muy exigente, que hoy además lo es más por la presencia de muchísimo barro y agua en el terreno. Recordemos que esta prueba por el momento solo la ha superado el Mercedes Clase G. Las armas de la Ranger Raptor pues son un ángulo de ataque de 32,5 grados y un ángulo ventral que puede ser el problema en esta rampa de 24 grados. Como toda buena pickup, una excesiva batalla suele ser la penalización, pero veamos a ver. Tracción total, reductora, modo barro, vamos hacia arriba. Empezamos. Vamos bien, va agarrando bien. Hay que tener cuidado porque no queremos darle a las paredes. Tenemos tracción. Coronamos. Y nos hemos quedado empanzados. Al final lo que nos temíamos, pero no hay manera. Estamos justamente pegados con la plancha inferior. La batalla, un ángulo ventral de 24 grados, no nos permite avanzar, así que no queda otra que tirar hacia atrás, pero de aquí ya no pasamos. Turno de ver qué hace la Navara AT32. Turno de la Navara AT32, a ver hasta dónde llega en esta prueba de coronación, que la verdad que sigue siendo un San Benito para más de una pickup. A ver qué tal. Empezamos a subir, vamos con todo, diferencial delantero bloqueado, diferencial trasero bloqueado, tracción total con reductora. Empezamos bien, bastante agarre, bien de tracción, aguanta. Vamos para arriba. Nos hemos quedado. Hemos tocado en la delantera, en la plancha delantera. Recordemos que tiene un ángulo de 35 grados. Sin embargo, hemos tocado. Lo superamos ahora. Y aquí sí que nos hemos quedado. Aquí ya no hay manera. Tocamos en la panza. Ángulo ventral de 24 grados. Y nos quedamos justo en el mismo sitio que la Ranger Raptor. Y aunque tenemos un diferencial delantero bloqueado, creo entender que están las ruedas delanteras patinando en el aire, no noto nada de agarre, ni siquiera en la parte de atrás. Nos hemos quedado totalmente enganchados, así que seguimos sin poder destronar al Mercedes Clase G en esta prueba de coronación, porque no hay forma de subir más allá de este punto. Una lástima, pero no hay manera.
no hay manera. Nuestra siguiente prueba consiste en realizar una carrera de aceleración o drag race sobre una superficie de muy baja adherencia, barro y hierba mojada. El objetivo de esta prueba es mostrar la capacidad de cada pickup para conseguir el mejor agarre por sí sola, ya que las trampas de barro no han conseguido descubrir una gran diferencia entre ambos coches. De este modo, los conductores acelerarán a fondo y de forma constante, realizando para ello dos lanzadas con diferentes configuraciones. Primero, con todas las armas que contamos para conseguir el máximo agarre con la reductora insertada, y segundo, con todas las armas que contamos, pero sin emplear la reductora. Que dé comienzo la batalla. Vamos a empezar la drag race. En este caso yo voy montado en la Navara AT32 y voy a ir con todo. Y esto es reductora, bloqueo de diferencial trasero activado, bloqueo de diferencial delantero activado. Turno de David. Pues habíamos tocado la Ranger Raptor y también voy a ir con todo. ¿Y eso aquí significa? Tracción total, reductora, bloqueo del diferencial trasero activado y modo barro. Así que Juanma, posición D, ¿preparado? Posición D, no tiene nada que hacer, estoy seguro. Voy a intentar humillarte y lo voy a conseguir. No lo va a conseguir. Voy a darte la salida. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Mal, salió un pelín mal. ¡Vamos! Remonto. Le estoy dando una paliza. Acabo de ganar, habiendo salido peor, porque creo que estaba yo más empanzado que él. Creo que hay un claro ganador en cuanto a tracción y creo que se debe además al doble bloqueo de diferencial. No me lo puedo creer, pero aunque he salido algo mejor, al final he estado patinando mucho y ahí he notado como la Navara me ha superado por bastante, con ese eje delantero empujando. Bueno, pues este es el resultado de la primera carrera de drag race. Segundo intento, segunda drag race. Esta vez vamos a cambiar las reglas del juego debido a la humillación que le acabo de provocar a David. Vamos a ir, por supuesto, en tracción total, pero en largas, ¿vale? Quitamos la reductora y en el caso de la Navara no me permite, en este modo, bloquear ni el diferencial trasero ni el diferencial delantero. Eso sí, vamos a desactivar el SP, lo voy a hacer ahora mismo. Y con esto, ahora, a priori, David tendría ventaja. Bueno, vuelvo a estar a los mandos de la Ranger Raptor y aunque tengo el alma un poco herida, voy a intentar ganar a Juanma en esta drag race. Para mi configuración, yo llevo la tracción total sin reductora. Eso sí, aquí sí que puedo activar el bloqueo trasero de diferencial, que espero que marque la diferencia. Y igualmente voy a poner el modo barro, ya que esta superficie es puramente barro. Juanma, listo por mi parte, ¿preparado? Bueno, veremos a ver qué pasa ahora. Totalmente preparado. Cruzaré los dedos. Posición de 3, 2, 1, ¡vamos! Está saliendo ahora mejor. Sí. Lo tengo. Está saliendo mejor. Hablando mucho, pero lo tengo. Me va a ganar. Me ganó. He ganado. Aquí en esta configuración he conseguido ganar. Sí que es verdad que partía con la ventaja del diferencial trasero bloqueado, pero lo he conseguido. Creo que ha quedado bastante claro en esta prueba la importancia que tiene un diferencial bloqueado. Y llega el momento, el punto final de esta comparativa 4x4 en la que tenemos que encontrar nuestro ganador a la pickup invencible. Para ello vamos a recopilar conclusiones y vamos a empezar por esta Nissan Navara AT32, que ha demostrado que, aunque sobre el papel partía con una ligera ventaja gracias a su diferencial delantero bloqueable, en estas pruebas, en estas condiciones de lluvia y barro, la verdad que solo en la drag race ha demostrado ser un arma definitiva y sobre todo muy superior a la Ranger Raptor, lo que nos lleva a analizar nuestra pickup de Ford. Esta preparación de Ford Performance nos ha demostrado hoy que en cuanto a agarre llega a un nivel muy similar a la de la Navara AT32. La única diferencia palpable la hemos encontrado en la drag race, donde esta Navara ha conseguido humillar a nuestra Ranger Raptor. Pero bajo estas condiciones, bajo estas pruebas, si hay un punto que de verdad ha sido determinante, ha sido la preparación en cuanto a suspensiones. Un punto crucial que sí que hemos entendido que es bastante superior a lo que ofrece esta Navara AT32.
Por lo tanto, aunque esta Navara AT32 ha conseguido demostrar una ligera superioridad en cuanto a tracción y agarre, han sido las suspensiones de la Ford Ranger Raptor la que en estas pruebas han marcado la verdadera diferencia. Por ello, la ganadora de esta comparativa en busca de la pickup invencible no es otra que la Ford Ranger Raptor. Y hasta aquí, amigos, nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta, y si queréis ser los primeros en tener a la vista todas nuestras pruebas y comparativas, recordad suscribiros. Y por supuesto, no olvidéis visitarnos en nuestro siguiente vídeo. Nos vemos en la siguiente. ¡Un saludo!